Buen día chicos de grado sexto. En esta ocasión, como ya lo había dicho en el video anterior de los temas y logros, el trabajar este periodo en tecnología informática, pues va a ser PowerPoint. Entonces, aquí ya como lo ven ustedes, tengo abierta mi página o voy a iniciar como tal la realización de unas diapositivas explicando las funciones elementales del programa. En este caso, apenas lo abro, tengo una ventana sobre algunas plantillas que yo puedo utilizar, que ya programa previamente, para la decoración. Entonces, simplemente yo puedo empezar de cero, sin ningún tipo de decoración, o puedo utilizar algunas de las que yo tengo aquí. Hay muchas aquí en este caso que vienen por defecto en el programa, pero entonces si yo digo no, ninguna me gusta, ninguna es de mi gusto, ninguna me atrae, ninguna es lo que yo quiero para esa presentación, entonces simplemente en la parte de búsqueda sugeridas podemos encontrar algunas que sugieren el programa de Office, pero de manera en línea. Entonces, en este caso no me voy a dirigir a ninguna de estas, simplemente yo voy a iniciar una desde cero. Quiero empezar una presentación en blanco. Entonces, para esto me sale una ventana en blanco y yo puedo agregar un título, puedo agregar un subtítulo, como lo vemos aquí. Generalmente, pues, la diapositiva es un apoyo en caso de alguna presentación o exposición, y la primera es como tal el exponer de qué se trata como tal el trabajo que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a decir que voy a hacer un trabajo acerca de animales domésticos, un tema muy sencillo para que podamos, digamos que hablar del mismo tema y establecer como tal las recomendaciones que necesito que tengan para este caso. Entonces, yo voy a poner aquí animales domésticos. Para esta parte yo puedo modificar este cuadro de texto. ¿Cómo lo hago? Aquí estoy editando el texto, ¿cierto? Yo puedo editar, por ejemplo, la letra, igual como si fuera en Word. Entonces, generalmente a mí me gusta trabajar con una que se llama Comic Sans. No quedó. Y pues obviamente que hay miles y miles que ustedes pueden utilizar, adoptando pues lo que ustedes necesiten para este texto. Entonces aquí animales domésticos. Para seleccionar todo el cuadro, si yo le quiero cambiar en general a lo que esté dentro del cuadro de texto, yo puedo seleccionar aquí. No cuando las líneas están intermitentes completamente una línea vertical o horizontal, una línea sólida. Entonces ahí también se me va a modificar digamos, la letra que yo seleccione, en este caso Arial, y estas pueden ser para modificar el tamaño. Entonces aquí, como lo vemos, ahí está nuestra barra de herramientas. Aquí que generalmente encontramos pegar, control V, cortar, que sería control X, este es copiar, que sería control C, y aquí ya copiar el formato completo. Si nosotros queremos establecer un formato específico, pues ya lo utilizamos, pero digamos que es un poquito más largo el proceso. Entonces generalmente nosotros usamos estas tres herramientas, que es por ejemplo control C, control V. Entonces ya lo tenemos un poquito más mecanizado, pero pues es importante recordarlo. Entonces aquí es como tal lo que podemos
llevar al portapapeles. Esta sección que se divide aquí, que se llama diapositivas, entonces donde podemos insertar una nueva diapositiva que se va a copiar, puede que con las mismas características que con la diapositiva anterior, si es lo que yo establezco. Y en esta parte pues ya es donde yo empiezo a agregar texto. Entonces aquí ya es más como el título, como la introducción al tema, y aquí ya es las que sigan, pues ya eso sería para la explicación correspondiente. Por ejemplo, para esta voy a hacer un diseño o voy a ver qué hay en el diseño. Digamos, yo lo puedo hacer diapositiva de título o ya de objetos como lo tengo en la actual. Entonces, encabezado, vamos a mirar de qué se trata. Entonces, puede que sea una parecida al título, porque podemos establecer un título y un texto corto. Podemos hacer como tal la inserción de imágenes. Aquí puede ser un subtítulo y aquí puede ser, por ejemplo, el animal, el conejo y aquí el perro, como estamos hablando de animales domésticos. Entonces aquí yo miro, puedo insertar una tabla, puedo insertar un gráfico, un Smart Art, que son las formas que yo puedo estar utilizando para diferentes figuras que me pueden servir, imágenes. Esto ya tiene que ver dependiendo de la versión de Office que tengan en sus computadores. Generalmente el 2013 hacia abajo puede que no tenga estas opciones. El que yo tengo es 2016 y aquí dice videos, insertar video e insertar imágenes. Entonces posiblemente dependiendo de la versión puede que estén o puede que no estén. Igualmente en este lado. Entonces vamos a seguir con el diseño. Comparación. Aquí es más que todo precisamente para eso, para establecer una comparación entre dos objetos o entre dos animales o entre dos temas diferentes. Entonces aquí por ejemplo el título y aquí el recuadro pues ya se marca más establecido. Si yo quiero que ese recuadro se vea, pues ya voy a obtener unas características específicas que obviamente más adelante les voy a explicar. Entonces hay otra que sí es solo el título en blanco, contenido con título o imagen con título. Ser así como se hace el control Z, se revierte o se rehace lo que yo hice. Cuando yo voy a editar un texto, generalmente me aparece aquí, agregar clic para el título. Entonces aquí yo puedo establecer antes de escribir o después de escribir, como ya lo vimos, el tamaño, el tipo de letra. Entonces aquí está el tamaño, que también lo puedo modificar con estas dos opciones. Aquí vamos a escribir, por ejemplo, perro, como puede ser mi título, los tipos de perro que yo puedo establecer como animal doméstico. Entonces yo lo puedo dar o agrandar un poquito la letra si es lo que deseo. Aquí pues me borra todo el formato que yo tengo, ya sea letra, y me lo vuelvo al original. Y aquí tengo negrita, como las opciones similares a la edición de Word, pero en PowerPoint. Negrita, cursiva, subrayado, sombra de texto, tachado, espacio entre caracteres, entonces el espacio entre las letras. Aquí sí voy a cambiar de mayúsculas a minúsculas, por ejemplo en este caso puedo ponerla en minúsculas y es lo que, por ejemplo me equivoqué, la quiero cambiar, pues ahí lo mismo lo puedo hacer. O aquí voy a cambiar el color de la letra, eso es para la fuente, es decir, para la letra. Entonces estas opciones ya me definen cómo voy a cambiar el párrafo. Entonces voy aquí a escribir los perros para los adultos y niños. Entonces vamos a mirar cómo esta parte la puedo modificar con relación a lo que yo escribí en mi párrafo.
Entonces aquí por ejemplo le puedo establecer o no la viñeta, que son los punticos, o si no quiero con punticos, con números. Pero en este caso pues voy a mirar qué otro tipo de viñetas puedo utilizar. Entonces por ejemplo esta de flecha. Aquí es para obtener un nivel de lista, entonces si yo necesito que toda la lista quede en un mismo nivel, entonces ahí lo puedo establecer. Aquí el párrafo, perdón, el tamaño entre líneas, entonces por ejemplo, además nos cuida. Entonces ya como se me pasó a la otra línea, entonces voy a escogerlo aquí. Puede agrandarse este espacio con estos tamaños. Entonces aquí queda más pegadito y aquí queda un poquito más retirado. Entonces cada uno del gusto o de lo que pida la persona. Entonces como lo hemos visto, lo hemos evidenciado, para centrar el texto, para ponerlo al lado derecho o al lado izquierdo. Asimismo para alinearlo, y esta parte pues si yo tengo un texto, convertirlo en Smart Art, pero entonces hasta que no llegue a ese punto no puedo explicar esa parte. Asimismo yo puedo insertar desde aquí mismo algunas formas, como por ejemplo un rectángulo. Las mismas que hemos utilizado y que hemos visto en Word las podemos utilizar también en el PowerPoint. Entonces, estilos rápidos, eso más para las formas. Entonces, por ejemplo, en el cambio de colores, el cambio de diseño, la forma, si lo quiero conformar o no, los efectos que yo puedo establecer con ellos. Entonces, por ejemplo, aquí el bisel, los diferentes estilos y diseños que yo puedo darle. Entonces la idea es que ustedes miren qué es lo que corresponde a su gusto o lo que le han pedido en el trabajo. Eso con relación al inicio de la barra de herramientas del programa. Entonces aquí ya vimos edición de la letra. Entonces para este caso yo le voy a cambiar esta letra, el color, por ejemplo a una amarilla, y aquí no le voy a colocar nada, entonces no va a tener subtítulo. Entonces en insertar, como vemos es muy parecido, pero relativamente aplica para condiciones diferentes. Entonces aquí insertar diapositivas, tablas, imágenes, capturas, un álbum de fotografías, las formas, las mismas que vamos a encontrar en el inicio, el esmarar, los gráficos, un comentario si yo necesito hacer alguna corrección, lo voy a hacer desde esta parte, digamos para volver a escribir aquí. Entonces eso es lo que me permite insertar otro cuadro si yo ya lo borré. Encabezado de pie de página, bordar, que ya es más estilos diferentes a la letra, y ya esto tiene que ver más con la forma o agregar multimedia a la diapositiva, entonces algún tipo de audio o algún video. Entonces para este caso, como lo habíamos visto al principio, aquí las diapositivas ya tienen unas plantillas establecidas que yo puedo utilizar, ya sea al ingresar, como lo vimos al comienzo, o desde esta parte que yo la puedo editar aquí mismo desde diseño. Entonces yo puedo, digamos que todavía aprovechar las plantillas que me da el programa. Entonces aquí el formato del fondo. Este formato del fondo es, por ejemplo, si yo no quiero utilizar ninguna de estas, yo puedo crear mi propio fondo. Entonces, para esto obviamente que tiene unas especificaciones o
aspecto. Entonces, para continuar con este formato del fondo, podemos llegar aquí, yendo a diseño y formato del fondo, o podemos establecer este formato dándole clic derecho a cualquiera de las partes de la diapositiva y aquí me va a decir formato del fondo. En este caso se va a abrir otra pestaña como barra de herramientas para mirar cuál es o cómo yo puedo modificar ese fondo. Entonces en este caso puedo obtener un relleno sólido, es decir, un solo tono para toda la diapositiva. Por ejemplo, el color negro. Entonces aquí ya me la cambió. Y aquí en aplicar todo, pues me van a cambiar estas dos que yo tengo aquí y las posibles que yo inserte cuando quiero agregar otra diapositiva. O le puedo dar restablecer fondo, que después dejarlo totalmente en blanco otra vez. Si no me gusta ese fondo. El segundo es relleno con degradado. En este caso yo puedo jugar un poquitico con el degradé de los colores que tengo ahí. Entonces, por ejemplo, estos son los marcadores que yo puedo cambiarle el color. Entonces selecciono uno y le voy agregando un color diferente. No importa el orden, siempre y cuando pues yo le vaya cambiando. Entonces aquí ya me dejo, en este caso este es el morado, este es el azul y este es el verde. Pero entonces yo lo puedo cambiar o direccionar para otra parte de esos fondos. La idea es que puedan jugar con un poquitico de esos colores en caso de ser algo muy elaborado de esta forma, si es muy artístico. Si ya es algo más formal, pues ya debemos tener en cuenta que un tono es, digamos que justo y necesario, y ya hasta ahí podemos empezar, ya que dependiendo de la complejidad de lo que necesitemos, pues ahí le estamos aplicando. Vamos, yo podría decir que así lo quiero dejar, o le puedo agregar otro color. Entonces aquí ya me agrego otro del mismo, pero entonces aquí le voy a agregar un color negro como para que me cambie ese tono. Entonces aquí igualmente yo puedo jugar con esta etiqueta, por ejemplo, para que me lo deje de esta forma, etcétera. Entonces ahí es para que ustedes miren ese degradado. Asimismo aquí puedo cambiarle como tal, como el estilo de degradado que yo quiero que me deje, o si es lineal, si es radial, si es rectangular, si es de camino. Entonces son los diferentes tipos que yo puedo darle a esa diapositiva o a todas, dependiendo de lo que yo quiera. Relleno con imagen o textura. Entonces aquí hay un determinado número de texturas que pues yo le puedo dar como tal en ese fondo. Pero desde aquí están las texturas, por ejemplo, que parezca un poquito de agua, que parezca una tela, en este caso con pececitos, o aquí hay uno parecido por ejemplo al papel craft, que pues también se puede dejar así, o aquí en archivo yo le puedo dar o puedo buscar una imagen que me sirva para establecerla como fondo. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a buscar en mi escritorio, porque ahí ya me manda directamente a mis archivos. Entonces yo voy a buscar aquí este fondo que yo tenía para las diapositivas explicativas de los videos, por ejemplo, de ciencias. Entonces simplemente yo lo hice, le tomé un recorte y lo guardé como imagen. Esa imagen se me va a establecer como fondo. Entonces si yo lo quiero aplicar a todo, vamos a ver que se me va a cambiar también esta que está aquí. Entonces ya esta, la del perro, ya se me está cambiando porque yo le di a aplicar a todo.
Entonces aquí me faltaba una por explicar, era relleno de trama. Este relleno de trama es como aplicar diferentes formas y diseños que yo le quiera agregar ahí. Entonces aquí están los diferentes diseños que yo le puedo insertar para un fondo. Entonces aquí es en el primer plano, yo lo voy a cambiar a color. Entonces voy a establecer uno que se vea un poquito más. Entonces el primer plano es el que me va a aparecer en naranja. Y el fondo, como tal, le voy a decir que va a aparecer negro. Entonces va a quedar un poquito estilo abeja. Entonces, por ejemplo, en este, como lo ven ahí, el fondo yo lo voy a cambiar aquí a un verde para ver cómo se me ve. Entonces, no me gustó. Entonces se parecen los cuadritos de la jardinera. Por ejemplo, este o este, bueno, dependiendo de lo que ustedes quieran aplicar. En este caso yo le voy a restablecer fondo y me da como opción la que yo tenía porque yo ya lo había guardado, digamos. Si le voy a aplicar a todo, pues ya se me guarda como tal. Entonces, entonces yo solamente quiero que me quede un color blanco. Entonces le voy aquí a agregar relleno de sólido y le voy a dar blanco. Y le doy a aplicar a todo y también se me va a cambiar. Listo. Para este caso pues yo puedo cerrar aquí la ventana y lo puedo volver a abrir, no hay problema. Ya sabemos que llegamos desde aquí o desde cualquier parte de este documento. Entonces vamos a cambiar un poquito como el estilo de título que no me deja completar. Entonces selecciono aquí y cuando selecciono algún dato, alguna imagen, una tabla, siempre me va a aparecer en esta parte otra pestaña de formato, porque es aplicable solamente al texto o a las imágenes que yo seleccione. Si no las selecciono no me va a aparecer nada, pero si lo selecciono me va a aparecer una pestaña que dice formato. Igualmente si yo selecciono aquí esta figura, obviamente que para letras, para formas, para imágenes el formato a editar es muy diferente. Entonces, por ejemplo, aquí en este de texto, el formato que me muestra es que yo puedo insertar formas, editar formas en caso de tenerla, estilos de forma. Entonces aquí puedo editar el cuadrado que tengo ahí. Entonces, por ejemplo, el relleno de la forma del cuadrado que tengo va a ser negro. Pero el contorno, es decir, la línea que está aquí por este lado, la que reúne todo el cuadrado, porque es aparte, yo la puedo dejar igualmente negra, pero no, la quiero dejar verde. Para que se entienda un poquito más, voy a agrandar ese verde para que se vea. Entonces es esta línea. La línea que se ve verde fue la que yo modifiqué. Entonces ahí. Efectos de la forma. No, aquí no estamos hablando del texto, sino de la forma, porque en este caso al insertar un cuadro de texto, pues obviamente que podemos insertar como tal el cuadrado y la letra o solamente la letra. Si yo no quiero que aparezca, pues le doy aquí sin relleno, pues para que me aparezca en blanco. Pero pues como yo lo... En efectos de forma, entonces aquí, como veíamos, generalmente en todo lado aparece como las mismas formas para editarlo. Entonces aquí aparece un poquito de forma más de diseño. Aquí pues se ve no tan notorio, pero sí alcanza a diferenciar un poquito. Entonces, por ejemplo, el reflejado, los diferentes reflejos que ven, el iluminado. Entonces ahí vemos cómo se va cambiando. Y por ejemplo le voy a dejar este verde para que vean cuál es la diferencia cuando editamos una forma y cuando editamos un texto. Entonces vamos a seleccionar aquí el texto y nos vamos para esta parte que dice estilos de Word Art.
En este caso yo puedo cambiar algunas de estas letras a estas o dejarla como ya la tenía. Entonces aquí relleno de texto igual, el relleno por dentro de qué color quiero que aparezca. Y el contorno, la lineecita que nos une, entonces yo le voy a poner este rojo. Pero voy a aumentar el grosor para que veamos cómo cambia. Entonces aquí ya vemos, uy, queda muy grueso y no se ve el relleno, entonces vamos a ponerle un poquito más de forma que se vea lo amarillo. Entonces ahí ya lo estamos notando, ahí. Entonces ahí vemos el contorno de la línea que lo recubre por fuera y el relleno pues ya es lo que la letra por dentro. Entonces seguimos con este letrero. Efectos, igualmente yo le puedo agregar efectos a este, pero solamente al texto. Entonces aquí ya solo se marca el texto con reflejo y le vamos a poner un iluminado obviamente rojo para cambiar. Entonces aquí ya vemos que solamente se le hizo ese efecto al letrero. Entonces obviamente que aquí podemos también editar esta parte que yo no quiero que quede tanto abajo, entonces lo voy a arreglar para que me quede un poquito más en orden. Entonces ahí ya está mi letrero, que le puedo agregar algún tipo de imagen y las imágenes también se pueden editar. Entonces en esta parte la actividad a realizar la voy a dejar en la plataforma CIE, que es aplicar todas estas herramientas que yo les di, haciendo una presentación explicando cuál es su caricatura favorita. Yo sé que ustedes aún no son tan grandes y también ven muñequitos, entonces simplemente es escoger una de esas que a ustedes tanto les gustan y explicarlas y hacer así. Entonces, por ejemplo, mi caricatura favorita, entonces aquí empezamos. La descripción de sus personajes, podemos agregar otra diapositiva explicando de qué se trata, o en qué episodios se dan, o en qué canal se da. Así, la idea es que puedan aprovechar y puedan aplicar las herramientas que expliqué hasta hoy. Ya para la siguiente clase pues empiezo a explicar la edición de imágenes y las demás ventanas de aquí para adelante que no está explicando en este video. Entonces para que revisen y lo suban, puede ser a la CIE o al correo, que ustedes ya lo conocen.